Buenos días, profesora. Soy el alumno Anthony Bueno, vamos a Benítez dar del octavo inicio a la C. exposición. En este caso se va a presentar el primer grupo, que son de los bivalvos, empezando con la pata de burro, que es una clase bivalva de la especie de Tachycardium procerum. De la procedencia, todos los bivalvos y gasterópodos que se van a presentar corresponden a una procedencia del mercado de Ica. El hábitat de esta especie es los fondos arenosos y arenofangosos de ambientes marinos costeros, donde vive parcialmente enterrado en el sedimento, se distribuye principalmente en la zona submareal y también en aguas someras del litoral peruano. En cuanto a la ornamentación, pues la concha presenta una escultura radial muy desarrollada que está conformada por costillas gruesas, altas y también marcadas, que se extienden desde el lumbo hasta el margen ventral. Entre las costillas se observan surcos profundos, mientras que el borde de la concha es granulado o dentado, producto de la prolongación de dichas costillas. Para las líneas de crecimiento se observan líneas de crecimiento concéntricas finas que cruzan las costillas radiales, y estas líneas representan las diferentes etapas de crecimiento del organismo y son visibles principalmente sobre la superficie externa de la concha. Ahora proseguimos con lo que sería el choro, que también es un bivalvo de la especie Choromytilus chorus. De igual forma, la procedencia es el mercado de Ica. El hábitat de la especie habita en sustratos rocosos de la zona intermareal y submareal, donde permanece fijado mediante filamentos de viso que están formados o que forman agregaciones o bancos. Es una especie característica del litoral rocoso de la costa de Perú. Para su ornamentación, la concha presenta una superficie lisa con líneas de crecimiento concéntricas que son poco marcadas, carece de costillas radiales o nódulos, siendo su ornamentación simple y también característica de la familia Mytilidae. Para las líneas de crecimiento, presenta líneas de crecimiento concéntricas que son visibles sobre la superficie externa, las cuales corresponden al crecimiento progresivo del organismo y son más evidentes hacia el margen ventral. Continuamos con la concha de abanico, que también es un bivalvo, perdón, de la especie Argopecten purpuratus. La procedencia de igual forma es el mercado de Ica. El hábitat de la especie habita fondos rocosos, arenofongosos y de grava fina en los ambientes marino costeros. Vive libre sobre el fondo, ligeramente apoyada sobre el sustrato, principalmente en la zona submareal, desde pocos metros hasta aproximadamente 40 metros de profundidad. En cuanto a su ornamentación, la concha presenta una escultura radial muy desarrollada, formada por costillas radiales prominentes, que se extienden desde el lumbo hasta el margen ventral. Entre ellas se pueden observar surcos bien definidos y finas líneas de crecimiento concéntricas. Además, posee dos aurículas u orejas, características de ambos lados de la charnela. Para las líneas de crecimiento, cuenta con líneas concéntricas muy finas que atraviesan las costillas radiales, y estas líneas corresponden al crecimiento periódico del organismo y pueden observarse sobre la superficie externa de la valva. Pasamos ahora a lo que es el mejillón, que también es un bivalvo de la especie Glicimeris ovata. La procedencia de igual forma el mercado de Ica. El hábitat de la especie habita fondos arenosos, arenofongosos y de grava en ambientes marino-costeros. Vive parcialmente enterrado en el sedimento, principalmente en la zona submareal, donde se alimenta mediante filtración. Para la ornamentación, la concha presenta una ornamentación compuesta principalmente por finas líneas concéntricas de crecimiento, distribuidas regularmente sobre toda la superficie. No cuenta con costillas radiales prominentes, lo que confiere una superficie relativamente lisa. Para las líneas de crecimiento, pues presenta líneas de crecimiento concéntricas claramente visibles, las cuales forman anillos sucesivos alrededor del lumbo y permiten reconocer las distintas etapas del crecimiento de la concha. Continuamos con el bivalvo palabrita, de la especie Donax abesulus. De igual forma, fue obtenido a través del mercado de Ica. El hábitat de la especie son las playas arenosas de la zona intermareal, donde vive parcialmente enterrada en el sedimento y es una especie característica de playas expuestas al oleaje y se alimenta por filtración de partículas suspendidas en el agua. La ornamentación, pues la concha presenta una superficie lisa a ligeramente brillante ornamentada por finas líneas concéntricas de crecimiento distribuidas de manera uniforme. Para las líneas de crecimiento, pues presenta líneas concéntricas, finas y bien definidas, que son visibles especialmente hacia el margen ventral de la concha. Estas líneas representan los incrementos sucesivos de crecimiento del organismo. Ahora continuamos con lo que sería el primer gasterópodo,
que en este caso tenemos a la lapa ploma, de la especie Fissurella limbata. La procedencia, el mercado de Ica, el hábitat de la especie, habita sustratos rocosos de la zona intermareal y submareal somera, donde permanece finamente adherida a las rocas expuestas al oleaje, se alimenta de algas y microorganismos presentes sobre el sustrato. Para la ornamentación, la concha presenta una escultura radial bien desarrollada, que está conformada por costillas radiales que parten desde el ápice hacia el margen. Y estas costillas son intersectadas por líneas de crecimiento concéntricas, formando una escultura reticulada, que es una característica definitiva de la especie, ¿no? Y para las líneas de crecimiento presentan líneas de crecimiento también concéntricas, las cuales cruzan las costillas radiales y reflejan el crecimiento sucesivo de la concha. Tenemos el segundo gasterópodo, que es la tégula negra, de la especie Tegula atra, la procedencia de igual manera del mercado de Ica. Para el hábitat, esta especie habita los sustratos rocosos de la zona intermareal y submareal somera, donde se desplaza sobre las rocas alimentándose principalmente de algas y también de los biopelículas. Es una especie común en el litoral rocoso de Perú. Descripción de la ornamentación, pues la concha presenta una superficie lisa y brillante, con una espira baja de forma cloquiforme. La ornamentación está constituida por finas estrellas espirales y también delicadas líneas de crecimiento visibles, principalmente en las últimas vueltas de la espira. Carece de espinas, nódulos o costillas prominentes. En cuanto a las líneas de crecimiento, pues presenta líneas de crecimiento finas y ligeramente oblicuas, visibles sobre las vueltas de la concha, y estas líneas corresponden a los incrementos sucesivos de crecimiento del organismo. Pasamos ahora al caracol negro, que también es un gasterópodo de la especie Thaisseia chocolata, la procedencia de igual manera del mercado de Ica, el hábitat, habita sustratos rocosos de la zona intermareal y submareal, donde permanece adherido a las rocas. Es un gasterópodo carnívoro que se alimenta principalmente de bivalvos, percebes y otros invertebrados marinos. Su ornamentación, pues la concha está presentando una escultura reticulada formada por la intersección de costillas espirales y también costillas axiales o de crecimiento, que generan un patrón de pequeños cuadros o retículos sobre toda la superficie. En cuanto a las líneas de crecimiento, pues presenta líneas de crecimiento visibles que atraviesan la concha siguiendo la expansión de la abertura, y estas líneas interceptan las costillas espirales y permiten reconocer los incrementos sucesivos del crecimiento del organismo. Continuamos con lo que sería el picacho, que también es un gasterópodo de la especie Crepipatella peruviana, la procedencia del mercado de Ica. El hábitat de la especie, pues, son los sustratos rocosos de la zona intermareal y submareal, donde permanece finamente adherido a las rocas, conchas de moluscos y otras superficies duras. Es frecuente también encontrar varios individuos formando agregaciones. Para su ornamentación, la concha presenta una superficie con finas líneas concéntricas de crecimiento, sin costillas radiales, espinas ni nódulos. Su ornamentación es simple y uniforme, característica de la familia Callidhae, y la superficie externa suele estar cubierta por incrustaciones de algas y otros organismos, como se observa en las imágenes. La identificación de las líneas de crecimiento son concéntricas, visibles como anillos sucesivos que siguen el contorno de la concha, desde el ápice hacia el margen. Y por último, pues tenemos el pico de pota, que es de la clase Cephalópoda, especie Dosidicus gigas, la procedencia de igual manera del mercado de Ica. Y el hábitat, pues esta especie tiene una distribución en todo el océano del Pacífico Oriental. Habita aguas superficiales de profundidades cercanas a los 1000 metros, realizando migraciones verticales diarias en el Perú, y es abundante en toda la costa. En cuanto a la descripción, pues el ejemplar corresponde al pico o mandíbula quitinosa del calamar gigante, que está conformado por una mandíbula superior e inferior de color marrón oscuro a negro brillante. En la región distal y marrón ámbar translúcido hacia la base. Presenta dos rostros, las que serían dos puntas, que están fuertemente curvados y afilados y funcionan como una estructura cortante para poder capturar y fragmentar las presas. La superficie es lisa, brillante y sin ornamentación, que es característica de las estructuras quitinosas de los cefalópodos. Y eso sería todo, profesora. Muchísimas gracias.